Para que ustedes comprendan, yo acá les armé una tabla de los pensadores. A ver, ahí está, un poquito, para que no brille la pantalla, disculpen. Tales de Mileto, entonces, se estima que Tales de Mileto vivió en Jonia aproximadamente entre el 640 al 545. A ver, vamos para atrás. Fíjense que la predicción es del 585. Esto que les decía yo, que los cronólogos hacen estimaciones a partir de hechos históricos o de hechos en donde el filósofo tuvo un protagonismo central. A ver, ahí me parece que vamos mejor, ¿no? Entonces, Tales de Mileto, ¿ven? Se estima más o menos ese periodo de tiempo. Dice que el arjé es el agua. El arjé, ya se los dije, es fundamento, es origen, pero no en sentido temporal, sino en el sentido de fundamento, de que toda la realidad, todo lo que es, el elemento más importante es el agua, ¿no? O sea, la base, la fundamentación de lo que es el agua. Anaximandro de Mileto, ¿ven? Este es el que yo les decía que porque fíjense, ¿no? Que va a decir que el apeiron, lo infinito, es el origen. Es a peras, ¿no? A es partícula siempre negativa en griego, en latín no. Eso por otra cuestión, un día se las cuento. Peras es límite, ¿no? Entonces sería sin límite, ilimitado, infinito. Por eso me llamó la atención la mención de Metafísica de Aristóteles. Fíjense que como se estima que es discípulo de Tales, lo calculan, hacen el cálculo de por lo menos 20 años más joven, ¿no es cierto? Lo que les decía el otro día de los cronólogos. Anaxímenes de Mileto, Jonia, también ahí se hace el mismo cálculo. Y este Anaxímenes es el que nos mencionó Aristóteles. Iba a decir que el arjé es el aire. De lo que Aristóteles, acá hay algunas imágenes, de lo cual Aristóteles va a decir todos estos, la causa, el arjé, es material. Pero miren que hay otros, ¿no? Acá va a estar Anaxágoras, ¿ven? El que nombró él. Fíjense que tenemos Pitágoras, que es de Samos, y que como les dije, se va a la costa, a la Magna Grecia, y la escuela pitagórica se instala, vieron que les mencioné Arquitas de Tarento, se instala en esa zona de Italia, que todavía no es Italia, obviamente, y todavía tampoco existe Roma. Se trasladan, bueno, no sé exactamente, pero me parece que no. Él va a hablar de este fundamento de la realidad, de las matemáticas, de las proporciones, ¿no? Acuérdense que los griegos, los números son arábigos. Los griegos no tienen numeración decimal como tenemos nosotros, ni siquiera los simbolitos de los números que usamos nosotros. Los griegos se manejan con letras. Es por eso, además, también acuérdense que los egipcios habían hecho un fuerte desarrollo de la geometría, en fin. Y que en realidad la geometría es muy útil cuando hay que diseñar edificios, calcular superficies, ¿no? Entonces, los griegos utilizan alfa, beta, gamma como números, ¿sí? Alfa es 1, en fin. O algún tipo de simbolismo por el estilo, lo cual le permite a Pitágoras hacer todos cálculos de proporciones. Su matematización de la realidad no tiene que ver con ponerle números, sino con calcular las proporciones de las cosas. Y él encuentra las proporciones en las plantas, en los caracoles, ¿no? En cómo están los granitos, las semillas del girasol en la flor, en fin. Todo ese tipo de proporciones se va a llamar el número de oro. Y es el número de oro el que se va a usar para la belleza, para
considerar qué proporciones son las mejores, las más armónicas. Para los griegos, la belleza tiene que ver con la armonía. Por eso el universo se llama cosmos. Al universo lo llaman cosmos y sería armonía, ¿no? Perfección, ¿no? Cosmética, que es el arte de maquillarse para equilibrarse, ¿no? Los aspectos de la cara, disimular los feos y resaltar los lindos, ¿no es cierto? De ahí viene la palabra, ¿no? Entonces, todos los desarrollos, bueno, el número pi, pero fundamentalmente el número de oro, de las proporciones que le encuentran toda la realidad. Si puedo, les voy a buscar algún video que se lo sumo, en todo caso, para que ustedes puedan ver de qué estamos hablando cuando estamos hablando de esto, los fractales, ¿no? Lo que después se va a llamar la secuencia de Fibonacci, en fin. Él descubre todas esas proporciones. Empédocles de Agrigento, bueno, acá está que se traslada a Crotona y a Metaponto en Magna Grecia. Empédocles de Agrigento, ¿no? Magna Grecia, 495. Anaxágoras de Clazómene, Clazómene estaba en Jonia. Demócrito de Abdera, que está en Tracia, Tracia es arriba. Vuelvan a los mapas, o sea, retrocedan en el PowerPoint y revisen los mapas. Heráclito de Éfeso, Jonia, logos, cambios opuestos, y Parménides de Elea, Magna Grecia. Fíjense que Heráclito y Parménides están bastante cerca en el tiempo. Hay una mención de Parménides que no se sabe si incluso no es una mención abierta a Heráclito, ¿no? Y acá vamos a marcar las cosas que realmente son frases que se le atribuyen a Tales. Por ejemplo, el principio de todas las cosas del agua, eso aparentemente es un fragmento de Tales, que ya lo vimos. La tierra reposa o flota sobre el agua, también lo vimos de metafísica. Y después hay estos dos fragmentos. El imán posee alma porque mueve al hierro, y todas las cosas están llenas de dioses. Esta es otra mención que va a hacer Aristóteles sobre Tales. La mención de Anaxímenes. Así como nuestra alma dice que es aire, nos mantiene cohesionados, así también el soplo y el aire abarcan al mundo todo. Fíjense que estos están en los Aeti Pláquita, ¿se acuerdan? Las opiniones, recopilación de las opiniones de los filósofos que hace Diels y que se lo atribuye a Hesio. Y acá es importante esto, porque la palabra para alma es psige y la palabra para aire es pneuma, ¿no? Y los griegos consideraban que la psige, la psiquis, el alma, es eso que exhalamos en el momento de morir, ese aire, ¿no? Que aparece por primera vez en la Ilíada de la Odisea, eso de que el héroe cae, golpea la tierra y exhala la psige, ¿no? Ese último aire, ese hálito vital, ¿sí? Esto es muy interesante por el tema de cuál es el origen de la palabra psicología, ¿no es cierto? Pero además la asociación, ¿no? Cuando la persona deja de respirar, cuando pierde ese aliento vital, se murió. Y para la justificación aparentemente de Anaxímenes es esta, ¿no? El soplo vital, ese aire, en algún lugar de la Biblia, ¿no? En el Génesis algo habla del aliento vital, bueno, no sé. Piensen ustedes los otros lugares en donde aparece. Pero el alma está pensado como un aire, un soplo, un aliento vital que nos mantiene vivos, ¿no es cierto? Entonces esta es la reflexión de Anaxímenes. Anaximandro. Y Anaximandro nos va a llegar a través de Teofrasto, ¿ven? El famoso libro que no encontramos, ¿no? Teofrasto está en Opiniones de los Físicos, pero ¿cómo nos llega?
por Simplicio en Comentarios a la Física de Aristóteles, ¿sí? Porque si no, acuérdense que no nos llegó, ¿sí? Y dice así Anaximandro: pero a partir de donde hay generación para las cosas, hacia allí se produce también la corrupción, necesariamente, pues ellas pagan por injusticia recíprocamente la pena y la compensación según el orden del tiempo. Este fragmentito tan chiquito tiene un montón de cosas muy interesantes, ¿no? Primero este tema de la generación y la corrupción, ¿no? O sea, las cosas se van a generar, pero va a haber un proceso de generación y corrupción. La palabra esta grémata, que es necesariamente, es una palabra de carácter filosófico, de fuerte carácter filosófico. O sea, hay cosas que son necesarias y hay cosas que son contingentes. Hay cosas que no pueden ser de otra manera, por eso se las llama necesarias. Y hay cosas que son contingentes, o sea, no sé, supongamos, la puerta está abierta, puede ser contingente, puede estar abierta o cerrada. Pero 2 más 2 es 4, es necesario. Entonces, fíjense que acá hay un criterio de que la realidad, este tema de la generación y corrupción, tiene que ver con pagar por alguna injusticia. Y que entonces, a raíz de esto, se produce una compensación en el orden del tiempo. Lo cual es bastante interesante, ¿no? Porque además otra de las cosas que se ve acá, pena y la compensación, ¿no? Como una especie de equilibrio en la realidad que es muy propio de los pensadores presocráticos, ¿no? Y además hay todo una medicina incluso presocrática que va a tener que ver con esto del equilibrio, de la no desmesura, ¿no? Y del equilibrio para mantenerse sano. Se va a desarrollar toda una medicina con este criterio, y por eso vamos a ver muchos templos a Asclepio, destinados a Asclepio, bueno, por todo el Mediterráneo, pero en el mundo griego vamos a encontrar un desarrollo de la medicina, en el mundo jónico, un desarrollo muy importante de la medicina, ¿no? Y incluso después va a haber un enorme hospital en Pérgamo, falta un montón para que pase esto, pero es del lado de Jonia, en donde van a surgir un montón de reflexiones respecto de la medicina, del equilibrio, en fin. Y entonces llegamos a Heráclito.